Este año 2009 se cumplen 150 años de la publicación del origen de las especies de Charles Darwin. Una obra, un pensamiento, una teoría científica que revolucionó los cimientos en los que se asentaba la sociedad y la ciencia hasta principios del siglo XIX. Atrás quedaban las explicaciones sobrenaturales, mitológicas y religiosas sobre el origen de la vida. Darwin extendió a la biología el concepto de la naturaleza como un sistema de materia en movimiento, gobernado por leyes universales. La adaptación y la diversidad de la vida, el origen de formas nuevas y altamente organizadas, se podían explicar ahora mediante procesos ordenados de cambio gobernados por leyes naturales. Darwin aportó datos abundantes sobre la evolución biológica. Sin embargo, lo más importante fue que dio una explicación causal del origen evolutivo de los seres vivos. La teoría de la selección natural. Una explicación magníficamente simple y a la vez poderosa, irrefutable desde el punto de vista científico y que abrió las puertas para seguir investigando en la resolución del mayor misterio de todos los misterios, el origen de la vida. Darwin no fue el primer evolucionista, pero fue el más convincente. Los científicos lo que hacemos es buscar explicaciones para muchos hechos. Las grandes teorías explican al mismo tiempo muchos hechos. Y Darwin, a través de la teoría de la evolución, pues fue capaz de explicar la biología toda. Y además él aportó el mecanismo responsable de la evolución, su causa. Es decir, que no solo acreditó o demostró el hecho de la evolución, sino que proporcionó su motor, que él denominó la selección natural. El 27 de diciembre de 1831, Darwin zarpó como naturalista a bordo del Beagle, barco de la Marina Británica, en un viaje alrededor del mundo que duraría hasta octubre de 1836. El descubrimiento de huesos fósiles pertenecientes a grandes mamíferos extinguidos en Argentina y la observación de numerosas especies de pájaros pinzones en las Islas Galápagos estuvieron entre los acontecimientos que estimularon el interés de Darwin en cómo se originan las especies. Esto fue lo que intrigó a Darwin a su vuelta del viaje alrededor del mundo. A partir de entonces, y hasta su muerte en 1882, su vida estaría dedicada a sustanciar la selección natural. Darwin se dio cuenta enseguida de que la evolución era un proceso que tenía analogías muy interesantes y muy llamativas con el proceso de domesticación, por medio del cual, desde que vivimos en una economía de producción de alimento, desde el neolítico hemos ido transformando diferentes especies silvestres o salvajes en las especies domésticas que nos proporcionan pues diferentes beneficios. Entonces él rápidamente llegó a la conclusión de que en la naturaleza tenía que suceder algo similar a esto. De alguna manera los individuos eran seleccionados. A partir de la variación natural y espontánea se producía una selección, y esa selección era la responsable del cambio a lo largo del tiempo. Pero le faltaba encontrar a un agente seleccionador, porque en la domesticación hay un criador que tiene unos objetivos y que tiene unos métodos, y encontró por fin la respuesta a ese interrogante leyendo a Malthus, y llegó a la conclusión de que ese agente seleccionador era la lucha por la vida. Y así fue como cerró el círculo de su argumentación y de su explicación. Es sabido que Darwin formuló la teoría de la evolución por selección natural simultáneamente con otro autor, con Alfred Wallace, que de hecho se adelantó unos meses presentando a la Royal Society un artículo sobre el tema. Y ambos realmente es uno de los casos típicos que se enseñan en historia de la ciencia de descubrimiento simultáneo, dos investigadores trabajando por separado que llegan exactamente a la misma teoría. La teoría es la de que la evolución procede por selección natural, o sea, que los descendientes de un animal, debido a mutaciones aleatorias, tienen rasgos distintos y la naturaleza selecciona a aquellos que tienen más capacidad para reproducirse. Es exactamente la misma teoría. Pero la diferencia con Wallace, precisamente, fue que Darwin admitía que la selección natural era aplicable al caso de la
especie humana. En cambio, Wallace no. Wallace pensaba que las capacidades intelectuales del ser humano no eran explicables por la selección natural. Con respecto a la evolución humana, Darwin era consciente que su teoría era muy revolucionaria respecto a las ya formuladas sobre la evolución existentes en el momento, no solo por el rigor científico, sino por su posible aplicación al género humano. Darwin constató que el ser humano había evolucionado también a razón del mecanismo de la selección natural, pero en el origen de las especies no hizo prácticamente ninguna referencia a ello. Habrían de pasar 12 años para que Darwin publicase su otra obra fundamental, donde analizaba en mayor profundidad este tema. En esta obra, en El origen del hombre, todavía, cuando se publicó, todavía no se conocía todo el gran número de restos fósiles que se han conocido posteriormente. Él hace una obra, digamos, prácticamente teórica, en el sentido de que lo que hace es comparar los seres humanos tal como son actualmente con otros animales tal como son actualmente, pero prácticamente no puede analizar casos fósiles de especies humanas que nos han antecedido, que se descubrieron posteriormente, como el Australopithecus o el Homo erectus, etc. En esta misma línea, en la línea de comparar los rasgos biológicos del ser humano con los rasgos biológicos de los animales para intentar mostrar que podían proceder de la selección natural, fue lo que le llevó a publicar esta otra obra bastante menos conocida, La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, en la que pasaba revista prácticamente a todos los gestos y conductas, movimientos físicos que en el caso de los seres humanos producen o son, se supone, la consecuencia o la manifestación de una realidad psicológica, de una emoción. En ella se llevaba a cabo una observación minuciosa de todos los gestos, conductas, movimientos físicos que son consecuencia de una realidad psicológica, de una emoción. Darwin observó que esos gestos de llanto, risa, dolor, tristeza, curiosidad, miedo, extrañeza, aparecían de igual forma en el resto de los animales, sobre todo en los simios. Su intención era demostrar que en el ser humano no había nada cualitativamente distinto a las características biológicas que existían en los animales. El ser humano podía haber evolucionado por selección natural, biológicamente, y no hacía falta llegar a la explicación de una divinidad que lo creó como una especie distinta a lo demás. Su evolución era algo puramente biológico. En contra de lo que se suele pensar, no hubo demasiado debate entre las teorías darwinistas o los planteamientos evolucionistas en general dentro de lo que es el mundo académico, porque no suele haberlo. Generalmente cuando las teorías tienen una base sólida, pues rápidamente son incorporadas al paradigma de la ciencia, son asimiladas y aceptadas por el resto de los científicos. Yo no tengo la impresión de que hubiera una gran resistencia dentro del mundo académico a las teorías de Darwin. Más bien, yo lo veo como un éxito muy rápido, incluso más rápido de lo que el propio Darwin esperaba de sus ideas. Es decir, que fueron aceptadas y se difundieron y llegaron a todas partes dentro del mundo universitario, dentro del mundo científico, quizá mucho antes de lo que Darwin esperaba. Hubo resistencia a las teorías evolutivas, pero fuera, y la sigue habiendo en algunos lugares, pero fuera del campo de la ciencia. Es decir, que el debate no es un debate propiamente científico, es un debate entre la ciencia, que ni siquiera es un debate, es la negación por parte de algunas ideologías de aceptar unos hechos científicos que nadie pone en duda dentro del terreno de la investigación y del conocimiento. Es decir, es un conflicto entre el conocimiento y la ignorancia. Lo que se ha llamado darwinismo social fue una aplicación
típica del siglo XIX. En el siglo XX no ha habido corrientes o no han sido muy importantes bajo esta denominación, y que consistía en la idea de que si a partir de la teoría de Darwin, a partir de la teoría de la evolución, pensamos que los seres humanos, como todo el resto de las especies, han ido evolucionando en el sentido de que hayan ido adaptándose cada vez mejor a su medio ambiente, de esta descripción, digamos, ingenua de la teoría, porque no es del todo correcta, pero de esta descripción ingenua o superficial de la teoría, algunos autores sacaron la conclusión de que podíamos aplicar ese mismo razonamiento a la sociedad, no solo a la evolución de las especies, sino a la evolución de las sociedades humanas dentro de la especie humana. Y por lo tanto podríamos llegar a la conclusión de que, igual que podíamos afirmar que hay algunas especies más adaptadas o más evolucionadas que otras, también hay algunas sociedades más evolucionadas que otras. Esto, de hecho, consistió, o se utilizó, mejor dicho, como una justificación de la ideología colonial o colonialista en el siglo XIX. Se pensaba que una de las razones por las cuales las potencias europeas occidentales tenían el derecho, o era por lo menos lógico, que controlaran, dominaran y hasta cierto punto explotaran al resto de sociedades del mundo, era porque los seres humanos en las sociedades occidentales estaban más adaptados y, por lo tanto, si lo que hace que unos seres estén más adaptados que otros es, o lo que nos permite saber que unos seres están más adaptados que otros es que han sobrevivido a la lucha por la supervivencia entre las especies, pues entre las sociedades también habrá una lucha por la supervivencia y aquellas que consigan dominar serán más evolucionadas que otras. Esto es una falacia anticientífica que no se deriva de la teoría de Darwin. Lo que dice su teoría es que todas las especies están igual de bien adaptadas y por eso existen. La sociedad de una tribu en la selva del Amazonas está perfectamente adaptada o suficientemente bien adaptada para seguir existiendo y reproduciéndose, como lo podía estar la sociedad británica del siglo XIX. Con respecto a la noción de progreso y su relación con la teoría de la evolución, es uno de los puntos más delicados, filosóficamente más importantes, diríamos, y posiblemente más controvertidos también. Naturalmente, Darwin es un autor del siglo XIX, que es el siglo del positivismo y el siglo donde triunfa la idea de progreso. Y la idea de evolución biológica, que como se sabe no procede de Darwin. Darwin lo que hace es plantear una teoría sobre un mecanismo que explica la evolución biológica, que es el mecanismo de la selección natural. Pero la idea de que los seres vivos han evolucionado a lo largo del tiempo no procede de Darwin, sino que es anterior al menos unas cuantas décadas. Pues bien, esta idea de evolución, de pensar que las especies no se han mantenido constantes, sino que han ido cambiando a lo largo del tiempo, en el siglo XVIII, XIX y gran parte del XX se ha entendido automáticamente como una idea de progreso, como la idea de que si las especies han cambiado, es que han cambiado a mejor, es que las especies actuales son en algún sentido mejores o están mejor adaptadas que las especies del pasado. En realidad, el análisis a fondo de la teoría de Darwin nos permite decir justo lo contrario. Nadie discute la evolución, sino los mecanismos y las circunstancias en las que se produce esa adaptación a un entorno determinado, un entorno natural cambiante debido a glaciaciones, vulcanismo, terremotos, meteoritos, cambios climáticos, fenómenos extraplanetarios que inciden directamente en la selección natural de las especies que sobreviven. La idea de progreso y de adaptación aplicadas al ser humano son también polémicas, obviamente. La medida de adaptación en la teoría darwinista es una medida muy sencilla. Consiste en decir, una variedad dentro de una especie está mejor adaptada que otras si tiene mayor capacidad de dejar descendientes. Esto es lo que significa adaptación en la teoría darwiniana. La cuestión con respecto al ser humano es, ¿nuestra sociedad
está mejor adaptada, o mejor dicho, los individuos de nuestra sociedad estamos mejor adaptados que los de otras sociedades, en el sentido de que dentro de 100, 200 o 1000 años habrá más descendientes de nosotros que descendientes de los habitantes aborígenes de Australia o los, no sé, africanos o los esquimales. Pues es una cuestión, yo creo, muy difícil de responder. El ser humano, pues a lo largo del tiempo, pues ha ido cambiando. En realidad nosotros estamos conectados con la primera forma de vida que existió en el planeta hace pues 3.800 millones de años quizá, y hay una cadena ininterrumpida de generaciones desde entonces hasta la actualidad. O sea que la evolución humana empieza con la primera forma de vida que existió aquí, que es la que nos, por cierto, que es antepasada y conecta a todas las especies vivientes en la biosfera actual. Pero desde que vivimos en sociedades artificiales o en ambientes artificiales, en sociedades industriales, evidentemente ha habido un cambio de medio. Nuestra vida se desarrolla en un ambiente que es muy diferente de los ambientes ancestrales en los que se ha desarrollado nuestra evolución. Y eso produce problemas de salud física y de salud mental. Es decir, que este cambio de medio ambiente en el que nos tenemos que desenvolver es uno de los graves inconvenientes para nuestra calidad de vida y para nuestra propia salud, hasta el punto de que existe ahora una especialidad de la medicina que se llama la medicina evolucionista, que se ocupa precisamente de estudiar cuál es el conflicto que existe entre la naturaleza biológica del ser humano y el ambiente artificial en el que hemos creado y en el que se desarrolla nuestra existencia. La diferencia del ser humano respecto al resto de las especies animales y vegetales existentes es que mientras otras especies solo pueden reproducirse mejor modificándose fisiológica o conductualmente para adaptarse a su entorno, el ser humano es capaz de reproducirse no solo adaptándose él al entorno, sino adaptando el entorno a él, manipulando todo lo que le rodea. Ahora bien, esto desde luego es un proceso que a lo largo de la historia de la vida no ha ocurrido muchas veces, si es que ha ocurrido alguna, una especie que pueda cambiar el entorno para adaptarlo a sus circunstancias. Y por lo tanto es algo absolutamente incierto, sobre lo que no tenemos datos científicos para saber la respuesta. Es algo absolutamente incierto, digo, si nuestra capacidad de alterar el entorno para adaptarlo a nuestros deseos va a permitir la supervivencia de nuestra especie o no. Puede que nuestros intentos por adaptar el entorno nos permitan seguir existiendo dentro de 100.000 años, o puede que nuestros intentos por adaptar el entorno lo que hagan sea modificar el entorno de manera tan radical que no pueda seguir viviendo nuestra especie y a lo mejor ninguna otra, o solo sobrevivan las bacterias y las hormigas. Así que es una cuestión sobre la que no hay una respuesta científica. Tras un siglo y medio desde la formulación de la teoría de Darwin, su pensamiento y su obra siguen hoy vigentes. Darwin lo que hizo fue formular grandes preguntas y proporcionar una herramienta para seguir planteando nuevas dudas y abrir nuevos horizontes de investigación. Hoy día su teoría, más que nunca, nos hace cuestionarnos no solo por el origen de la humanidad, sino por el futuro de ella. ¿Será una especie capaz de seguir sobreviviendo, adaptando sus capacidades biológicas e intelectuales a su entorno natural en el futuro?